Seguramente hayas escuchado gran cantidad de historias de la vida del excéntrico Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y una de las que más llama la atención siempre es la historia de cómo 4 hipopótamos africanos terminaron convirtiéndose en una plaga para los habitantes de un pueblo de Colombia. Y aunque esta historia sea real, los detalles de cómo Pablo Escobar construyó un zoológico privado en su hacienda son increíbles. Por eso hoy, en Historias, los hipopótamos de Pablo Escobar. La idea de Pablo Escobar de crear un zoológico en su propiedad nunca fue aceptada por las autoridades, por lo que un día simplemente se le acabó la paciencia y le ordenó a su gente que le mandaran los animales en un avión de carga. Según la historia contada por el mismísimo Pablo Escobar, el avión aterrizó una semana después. Obviamente en la aduana le pidieron los permisos y papeles correspondientes que Pablo Escobar no tenía. Para ese momento ya habían bajado las jirafas, la jaula con el hipopótamo y las cebras, y había una enorme grúa con 6 camiones listos para seguir trabajando. Lo primero que le exigieron a Pablo Escobar fue que llevara todos los animales al zoológico de Medellín. Sin embargo, el capo propuso que salgan los camiones en fila y terminó cambiando el acuerdo. 3 irían para la hacienda Nápoles y 3 para el zoológico de Medellín, como lo había ordenado la autoridad. Sin embargo, aquellos con destino al zoológico llevaban también algunos miles de pesos para negociar. Para sorpresa de las autoridades, los hombres de Escobar descargaron los animales sin ningún tipo de problema y se fueron. Pero no para sus casas. De hecho, fueron a distintos pueblos para comprar patos, loros, cabras y otros animales de granja. A las 3 de la mañana, los hombres del cártel de Medellín regresaron al zoológico. Sacaron todos los antílopes, canguros, cacatúas y el resto de los animales que habían dejado ahí mismo hacía tan solo unas horas. A cambio, dejaron los animalitos de granja, llamados por ellos la mercancía nacional. Al llegar a su hacienda, Escobar empezó a contar los animales. Y acá es cuando aparecen los protagonistas de esta historia. Faltaba un hipopótamo. Pablo Escobar había comprado solo un hipopótamo macho. Que llamen a Miami y pidan que me manden una hembra en un avión ya. Unos días después, el hipopótamo hembra iba a aterrizar en Turbo, una ciudad al norte de Medellín. En la década del 80, Pablo Escobar trajo en total 4 de estos hipopótamos desde el África hasta su hacienda. Se estima que Escobar pagó más de $2 millones en efectivo por los animales que finalmente compró al zoológico de Dallas. El capo del cártel de Medellín llegó a tener más de 1.900 especies en su hacienda de Nápoles. Pero el 3 de diciembre de 1993, cuando murió, casi todo lo que había creado cayó con él. El gobierno tomó control de la hacienda y la mayoría de las especies del zoológico fueron trasladadas o murieron. Pero este no fue el caso de los hipopótamos. Su gran tamaño y peso hacían muy difícil y costoso su traslado, por lo que fueron abandonados a su suerte. Con el paso de los años, se escaparon del lago de la hacienda Nápoles a las vertientes cercanas del llamado Río Magdalena. Los hipopótamos de Escobar fueron un mito durante muchos años. Tras su escape de Nápoles, no fueron vistos nuevamente sino años después, cuando su número empezó a aumentar y los encuentros entre ellos y las poblaciones de las orillas del río empezaron a ser más frecuentes. Sin embargo, la peligrosidad de estos animales, que en África producen más muertes que cualquier otra especie herbívora, y el efecto negativo en el ecosistema que tienen estos animales por su falta de depredadores, hizo que en muy pocos años se los considerara como animales indeseables y temidos. Tanto el gobierno, los ambientalistas y los pobladores que se vieron forzados a convivir con ellos, llegaron al consenso de que las exóticas bestias eran un problema que tenía que ser solucionado. Ante esto, se pensaron una serie de opciones. Los zoológicos no quieren hipopótamos por el costo que supone o la falta de espacio. Llevarlos a África tampoco es una opción, ya que los animales podrían llevar enfermedades consigo. Por lo tanto, la única opción posible parecería la del sacrificio de los pobres animales. Pero, aunque sería técnicamente posible, esta opción es cara y controvertida. En el año 2009, cuando un hipopótamo agresivo fue sacrificado como parte de una operación apoyada por el ejército, hubo como consecuencia una gran protesta pública a favor de estos animales. Hoy en día, se calcula que podría haber entre 80 y 100 especímenes habitando en las aguas del río Magdalena. Y mientras tanto, parecería que el legado de los hipopótamos de Pablo Emilio Escobar Gaviria podrá vagar libremente y multiplicarse sin control a lo largo del territorio de Colombia.